Bueno, jóvenes, tenemos la última clase que tiene que ver con el repaso general. Bueno, si ustedes han checado o han visto, alguno de ustedes le dio curiosidad por checar el plan de estudios que teníamos para esta materia, no va a coincidir mucho con lo que teníamos planeado en mente, pero bueno, todo lo que tienen que saber está resumido en este documento que podrán encontrar por acá, que empieza con lo que es estilo de programación. Entonces, esta no van a tener una tarea de programar nada, pero son libres de programar lo que ustedes gusten, ya sea en PHP o en Android, App Inventor. Ya no se tiene que programar nada, sino que vamos a entrar ya a la última clase que tiene que ver con lo que es el cierre de la materia. Bueno, entonces tenemos examen, como ustedes saben es un examen escrito. Entonces lo que voy a procurar ahorita es darles el material para el examen para que lo puedan presentar y puedan sacar una buena calificación. Entonces, estilos de programación. Estilos de programación es un término que describe convenciones para describir código fuente en ciertos lenguajes de programación. Bueno, es uno de los conceptos que va a venir. ¿Qué quiero yo darles a entender a ustedes lo que es la programación o qué tiene que ver con la programación? Bueno, entonces el concepto que yo quiero darles es por eso que les manejé dos formas distintas de programar, dos formas que aún no habíamos visto y habíamos trabajado mucho con C#. Y ya ahorita que estamos finalizando casi la carrera, quise que ustedes tuvieran esa interacción para que vean que no existe solo una forma de programar, así como no existe un solo tipo, una sola API, una sola plataforma, también existen diferentes formas de resolver un problema. Yo sé que muchos de ustedes es muy probable que no se dediquen a ser programadores, pero no se trata de qué tan buen programador soy, se convierte en la pregunta de qué tan buen ingeniero soy. Eso no tiene nada que ver, sino que el hecho de poder comprender que existen diferentes maneras de resolver un problema o de trabajarlo, o de que cada plataforma o cada cosa en la que se vaya a trabajar tiene una estructura que hay que respetar, pero al final de cuentas sigue una línea. Entonces la programación, todo lo que es software sigue una misma línea, una misma forma de ejecutarse, pero ya se puede ir haciendo de diferentes maneras. Entonces vimos que, por ejemplo, en programación PHP nosotros tenemos interacción con una base de datos, que también en App Inventor se puede trabajar directamente con una base de datos, que por el hecho de estar ahorita a distancia no pudimos trabajar, pero sí se puede realizar. Pero la forma de trabajo no es la misma en la que se realiza en App Inventor a que la que se hace directamente con PHP. Y por ejemplo, en programar para un dispositivo móvil, la aplicación solo se vuelve de ese dispositivo móvil. En cambio, programar algo web se vuelve algo en lo que puede estar concurrentemente con desde 1 hasta 1000 usuarios a la vez, o incluso miles de usuarios utilizando la misma app. Entonces, cada una tiene sus ventajas y conserva la misma estructura. Entonces, de los diferentes estilos de programación está primero la programación estructurada. Ahí está el concepto, pero quiero que vean sus ventajas. Los programas son más fáciles de entender, se reduce la complejidad de las pruebas, aumenta la productividad del programador y los programas quedan mejor documentados internamente. Entonces, hay una programación en la que no hemos realizado que se va colocando los comentarios y se va estructurando de tal manera que el programa quede con una base ya hecha y se sigan ciertas reglas al momento de ejecutarse. Es decir, las técnicas que se ejecutan para programar de esta manera es que se siguen las reglas. Por ejemplo, las variables tienen que tener este nombre, guión bajo, y luego el nombre de la variable. O las variables se van a guardar en tal clase o en tal archivo. Y se van a ejecutar estas instrucciones del lado del servidor o del lado del cliente. Entonces, esa programación sirve para crear un parteaguas y que esté organizado. Por otro lado, existe la programación modular, que consta de varias secciones divididas de forma que interactúan a través de llamadas a procedimientos. Cuando se divide en módulos, ya hablando a grandes escalas y en personas que se dedican a la programación, por ejemplo, ustedes pueden, no sé, Jair, que le gustan los videojuegos, se pueden imaginar que existen
los videojuegos como por ejemplo Fortnite o Gears of War, el FIFA, The Last of Us o cualquier programa, Need for Speed, o bueno, no sé mucho de videojuegos, pero esos programas están creados no por un programador, sino que están cientos o miles de programadores creando el programa, cada uno ejecutando un módulo diferente. Alguien se dedica a la creación de armas, alguien más, otros cientos de ingenieros se dedican a la creación de escenarios, otros ejecutan toda la lógica del juego, de los puntajes, de los usuarios, de cómo está la interfaz, cómo va a ser el desarrollo con el cliente. Otros están creando el juego en sí, los ejecutables, y otros viendo cómo ya creando el Play o el Xbox en el que se tienen que ejecutar. Entonces son diferentes maneras de ver las cosas, pero se ejecutan de módulos de tal manera que cada persona se le da una actividad que tiene que hacer, y cada una va a respetar la parte que le corresponde. En programación orientada a objetos se trata de una técnica que aumenta considerablemente la velocidad de desarrollo de los programas gracias a la reutilización de los objetos. Esta técnica es cuando ya nosotros les enseñé por ahí en cuarto o quinto, donde empezábamos a programar y lo dividimos a través de métodos y se crean clases. Y cuando ya nosotros queremos utilizarlo, lo único que hacemos es llamar estas clases, y se utiliza mucho la reutilización del código. Es decir, ya una vez que se programó, no tengo que volver a programar o copiar el código, sino simplemente utilizar eso que ya estoy utilizando. La programación web es aquí donde les decía yo que ya se usa para internet o intranet, y algo que caracteriza esto es que se ejecuta en dos lados, la parte del servidor y la parte del cliente. Es decir, la parte del servidor, hablamos del servidor Apache, el app server que hemos utilizado, y la parte del cliente es el que se conecta para ejecutar esta acción. Hemos visto cómo se trabaja diferente a cómo se trabaja un código en C#, y que es una programación de escritorio. Bueno, la programación de apps, el desarrollo de aplicaciones móviles, es un conjunto de procesos y procedimientos involucrados en la estructura de software para pequeños dispositivos inalámbricos de cómputo. Entonces, la forma en que les enseñé yo, que es una forma sencilla y que no es la más ideal y que no es la única forma de programar para dispositivos móviles, ustedes pudieron ver, yo creo que una plataforma más amigable, más sencilla, que solo era ir embonando las piezas. Y a pesar de eso, sí requiere de trabajo de programación, de poner a pensar cómo se pueden resolver los problemas. Es decir, aquí no declaro un int, aquí no declaro un double, aquí no declaro un string, simplemente estoy sacando las variables y acomodándolas directamente a donde tienen que ir. Tiene la misma forma para agregar botones, textbox y etcétera, pero hay que entender cómo se trabaja de esta manera y que solo se desarrolla ahorita en formatos de APKs. Bueno, la evaluación de expresiones tiene que ver cómo se ejecutan las operaciones. Aquí está la parte de una expresión, es decir, por ejemplo, pi por radio al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer primero? Primero ejecutar la parte del exponente, luego tengo que hacer la multiplicación. Entonces primero están los paréntesis, todo lo que está dentro de paréntesis se resuelve, después seguir el orden de prioridad de los operadores, y por último si aparecen dos o más operadores. Tenemos los tipos de datos. Cada uno de estos tipos de datos va a venir en el examen, lo que son las funciones, y aquí es donde quiero enfocarme ahorita un poquito en las funciones. ¿Sí? Entonces las funciones o métodos en las diferentes, aquí hay un ejemplo de cómo se ejecuta una función en C#. Void imprimir, abro paréntesis, luego abro llaves, entre punto y coma, lo que va a estar. Más abajito está lo de PHP, que aquí está una función. Si pueden ver, aquí se llama como función, igual es con llaves, se cierra con llaves. La manera en la que se declaran las variables es diferente, pero y vamos a ver una función de App Inventor donde ustedes pueden ver que la imagen me marca que es un código diferente o una forma de ver. Me voy a ir a lo último que tienen que ver, que es la lógica, método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Entonces,
La lógica dice que es el razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o desarrollan de forma coherente. Entonces, lógica de programación se refiere al hecho de primero imaginar cómo se tiene que solucionar y cómo yo tengo que aplicar mis conocimientos para poder resolver un problema. Antes de que yo les diga qué es PHP, antes de que les diga yo qué es en App Inventor, antes de que les diga yo qué es en C Sharp, su mente debe ser capaz de razonar y saber cuáles son los elementos que se necesitan. Ya una vez que saben cuáles son los elementos que se necesitan, adaptar ese conocimiento a la plataforma con la que estén trabajando, porque no es la misma. Entonces siempre se va a encontrar una forma diferente en la que se puede entender el problema, y sobre todo que hay muchas soluciones posibles. La lógica está dentro de todo esto como aquellas que se pueden resolver a través de su razonamiento y a través de su pensamiento. Para esto ustedes tienen que aplicar ese conocimiento. Ahora que ya van a salir de esta carrera, no les digo, no se tienen que enfocar tanto en el de que si van a ser buenos ingenieros o van a ser buenos programadores. El objetivo de utilizar la lógica de programación es que también utilicen esa lógica y esa forma de pensar para resolver problemas. No tienen que ser precisamente para la resolución de software, sino que también pueden ser para ejecutar un programa en la vida real. Ya poco a poco estaremos trabajando en otros aspectos. Creo que tenemos por ahí otra materia al final de esto. Y es importante que ustedes sepan que yo no les quiero directamente enseñar a programar, sino lo que quiero es enseñarles el gusto a programar, enseñarles las diferentes formas que existen de programar, que ya hemos visto en algunas de manera superficial, y que ya por su cuenta ustedes sigan ese camino. Yo llevo ya aproximadamente unos 12 años, 13 años programando, y es obvio que a mí me gusta hacer esto porque me hablan de programar y yo es algo que hago constantemente. Y esta parte de programar también me ayuda en la vida porque puedo ver y resolver los problemas de alguna otra manera. No solo me quedo estancado en pensar que mi problema se enfoca en un solo objetivo, sino que puedo estar dividiéndola en diferentes actividades. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado el curso. Todo lo que miran aquí en este material es lo que va a venir en el examen, y algunas cositas que les voy a preguntar que tienen que ver de las clases, pero por lo menos aquí encuentran 15 o 18 respuestas del examen. ¿Cuál es la actividad de esta semana? Como lo dice el archivo, tienen que hacer un mapa conceptual. Este mapa conceptual lo van a hacer con estos temas. Ustedes ven cómo lo estructuran y me lo van a enviar a más tardar el día jueves. ¿Por qué? Porque para el día jueves y el día viernes ya tienen ustedes que tener el material de estudio y estructurada esta tarea para que puedan presentar el examen el día sábado. Les agradezco, espero que la clase les haya gustado, espero que haya sido entendible y que su lógica de programación haya incrementado con estas dos formas diferentes de programar. Les agradezco mucho y mucha suerte en el examen. Espero su tarea para el día jueves. Gracias y adiós.